Se acercan las vacaciones del verano y con esto la disyuntiva de muchos padres de familia, porque aunque nuestros hijos tendrán prácticamente mes y medio, algunos casos 2 meses de vacaciones, los padres de familia seguiremos en la vida productiva. No habrá el mismo tiempo y la misma posibilidad de estar en casa con ellos, de poder convivir, de poder supervisarlos como se supone que sería el ideal de un periodo vacacional. Si acaso tendremos oportunidad de un fin de semana, unos cuantos días y el resto, ¿con quién van a estar nuestros hijos? ¿Dónde van a estar? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué garantías de seguridad? Pero además, ¿cómo garantizar que un verano pues no sea tiempo de ocio, que no sea tiempo perdido, que no sea tiempo de riesgo en convivencia de las redes sociales, como ya lo hemos platicado en este espacio? Y por eso hoy quisimos hablar de las opciones que tenemos a la mano de los famosos campamentos de verano. Yo soy Erika Salgado y te doy la bienvenida a Es la Entrevista. Hoy están con nosotros la maestra Sandra Leticia Garza Almaguer, coordinadora de la licenciatura en psicopedagogía. Bienvenida. Muchísimas gracias, buen día. También está con nosotros el ingeniero Óscar Mendoza, consultor y asesor certificado en materia de protección civil. Bienvenido. Erika, buenos días. Maestra, muy buenos días. Gusto en saludarlos y gracias por la oportunidad. Y vamos a estar platicando en uno de estos bloques con el doctor Guillermo Ascona, especialista en medicina del deporte, porque queremos abordar de la mejor manera este tema que es todo un asunto de gran preocupación para muchas familias. A ver, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos este verano? Y lo primero que te preguntaría, maestra, es, a ver, ¿es una buena opción pensar en un campamento de verano? Porque de pronto los padres de familia damos por hecho, ¿verdad?, que se quede en la casa tirado, que no va a tener supervisión, ni quien esté pendiente, ni ninguna actividad, que seguramente la pasará en la televisión o en el teléfono celular, a que se vaya a hacer una actividad, pues que se vaya a hacer una actividad. Pero ¿es una buena idea o no es una buena idea un campamento de verano? ¿Y para qué sirve realmente? Claro, es una excelente opción un campamento de verano, pero aquí depende también del tipo de campamento. O sea, no lo vamos a meter a un campamento de verano simplemente para que el niño no se quede en casa todo el tiempo en pantallas. O sea, es una excelente opción para que puedan convivir. Actualmente los niños tienen muchísimas dificultades ya en habilidades sociales, no se relacionan, no conviven con otros niños, prefieren estar en la pantalla, en el teléfono, esta cosa que es como más sencilla para ellos. Entonces, sí necesitamos que convivan, que participen, que jueguen, que se integren con otros niños, que hagan otro tipo de actividades, no nada más quedarse en casa. Digo, claro que es una muy buena opción. También les permite desarrollar muchísimas habilidades que tal vez no los ponen tan en práctica al estar nada más en casa o al estar frente a pantallas, que ahorita con este efecto, con las pantallas, pues sí se ha vuelto como un boom, y la verdad es que ya no toman tanto en cuenta el salir, el participar en actividades, o prefieren estar sentados o manteniendo o viendo contenido, que tal vez sí les sirve, pero mejor que sí tengan la supervisión y estar haciendo otro tipo de actividades. Claro. Ahora, voy contigo, ingeniero, porque el asunto es también qué tipo de espacio y qué condiciones deben de tener los campamentos de verano que estemos considerando como padres de familia, porque a ver, los papás confiamos en que si están abiertos, que si se anunciaron en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, que si nos llevaron el folletito a la salida de la escuela en el plantel educativo, que si están tan a la luz pública, pues deben de tener un cierto reconocimiento, una cierta certificación, pero ya se han presentado algunos accidentes y cuando hemos platicado contigo luego resulta que no siempre es así. ¿Qué tenemos que considerar al momento de buscar un espacio seguro para nuestros hijos este verano? Sí, Erika, muy amable. Primero que nada, por la invitación y permitirnos participar en este conversatorio. Yo considero que la actividad de los campamentos de verano es fabulosa, es muy buena, es complementaria inclusive para nuestros hijos y para nosotros como familia. A ellos les permite tener una integración, socializar, que es muy importante, alejarlos de las redes sociales, que también eso ha afectado mucho, no solamente en la actividad motriz, sino en otras actividades, inclusive mentales, intelectuales, en los cuales los llevan hacia una situación que tenemos que tener cuidado. Nosotros como padres, nuestra primera responsabilidad es ver y revisar precisamente la seguridad de nuestros hijos. Pregunta, ¿qué es lo que requiero para mi hijo? Bueno, sí que requiere un campamento, pero que tenga determinadas características de acuerdo a sus propias funciones de nuestros hijos. Si tienen, por ejemplo, ellos inclinación sobre la lectura, sobre la pintura, sobre las actividades artísticas o deportivas, o bien de aventura, como pudieran ser ciertos campamentos donde hay actividades muy de alto riesgo, y dependiendo también la edad. Entonces, de acuerdo a ese primer análisis que haríamos de nuestro hijo, qué es lo que necesitamos, y de nosotros también, para también estar tranquilos en nuestra actividad laboral o en nuestra casa,
y dándole la oportunidad de ese crecimiento que requiere tanto físico como mental nuestro hijo. Entonces, yo lo que haría como padre, sugeriría, pues verte qué necesita mi hijo. Si es muy pasivo y es muy aislado, pues tal vez un lugar donde pueda socializar. De ahí me iría por un principio. Ahora, llegando ya al lugar donde elegimos o consideramos que es lo positivo, pues tener contacto con los directivos, con los coordinadores de estas actividades y conocerlo personalmente y ver quién es su equipo de trabajo, que también eso es muy importante. Después conocer las instalaciones de las cuales van a hacer uso nuestros hijos y con quiénes van a convivir. Niños de la misma edad, niños de otra edad, de los ambos sexos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la cuestión de la seguridad. Y en las primeras entrevistas que tengamos nosotros con las personas que tienen la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, que eso es muy importante, en ese momento lo que tenemos que hacer nosotros es ver las instalaciones. Y hablando en temas de protección civil, preguntar, porque no podemos dar por sentado que las personas están especializadas en el tema. Y eso también le corresponde a la autoridad. La autoridad como tal, como son actividades extraoficiales o extracurriculares o extraescolares, pues hay que visitar las instalaciones. Y entonces preséntame a mi autoridad precisamente tu programa especial de campamentos de verano. Y hay campamentos acuáticos, hay campamentos de senderismo, hay campamentos de diferentes características. Sí tiene que haber un registro ante una autoridad. Efectivamente tiene que haber. ¿Quién es esa autoridad? Protección Civil. ¿Municipal? Las municipales y la estatal, okay, dependiendo de las características de cada uno de ellos, aunque tienen convergencia los dos. Si va a ser en San Luis Potosí, bueno, pues obviamente San Luis Potosí, si es en Villa de Reyes o si es en Soledad, ¿qué tipo de actividad van a hacer? Entonces, sí es muy importante que la autoridad competente esté a tanto de esa condición. Como tal, deben de tener un programa específico de campamento para el lugar, para el sitio. Y ya con eso nosotros tendríamos un poquito más de garantía. La otra, como acaba de mencionar el doctor, pues que tengan las personas capacitación en primeros auxilios, que eso es fundamental. Habrán actividades de riesgo en las cuales es importante saber cómo van a responder. Por eso mencionamos también la edad que van a tener. Los tómnips, por ejemplo, pues pueden ocasionar accidentes que son parte de la diversión, son partes de, y todo implica un riesgo, no podemos eliminar el riesgo en nuestra vida. Además, sería también negativo y malo alejarlos de cualquier riesgo, porque entonces no se van a poder presentar a la vida. Pero a ver, esa es parte de la composición. Me llevas a una pregunta. A ver, en esta reflexión, porque habrá padres de familia que digan, madres de familia, no los llevo a un campamento de verano porque me da miedo un accidente, pero ¿qué es más riesgoso? ¿Que los niños, niñas estén todo este verano en casa sin supervisión o que estén en un campamento de verano? Yo creo que es más peligroso y riesgoso que estén en casa sin supervisión, porque el niño es inquieto por naturaleza, él buscará cómo divertirse o cómo investigar o cómo sacar esas cantidad de imaginaciones que tiene en la cabeza, y ahí es donde se ven los accidentes en las casas. Dejarlos solos en la casa sin supervisión es peligrosísimo. Nuestra casa, las casas de cada uno de nosotros, tiene una cantidad impresionante de riesgos. Por ejemplo, las estufas, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, por ejemplo, si viven en un departamento que está en el segundo piso, tercer piso, la altura, en fin, hay una serie de características que ponen en riesgo la actividad del niño. Y entonces, los campamentos de verano, lo vuelvo a resaltar y decir que es una excelente opción para que nuestro hijo tenga un desarrollo integral. Yo estoy a favor de ellos, pero sí hay que supervisar. Vamos con ello, maestra Sandra. A ver, decía el ingeniero, hay que analizar el perfil de nuestros hijos, pero creo que para muchos padres de familia el verano parece ser una oportunidad. Es decir, tenemos un niño pasivo, una niña pasiva y decimos, pues es la oportunidad de que haga ejercicio. O un niño inhibido o cohibido y decimos, bueno, es la oportunidad de que socialice. Un niño que nunca ha mostrado habilidad con las artes y decimos, es el momento de que aprenda. O alguien que nunca se ha acercado a los idiomas, bueno, pues que se acerque y los conozca. Pero ¿qué tanto debe de ir en esa congruencia del perfil del niño o de la oportunidad de explorar algo nuevo? ¿Cuál tiene que ser, pues, el punto de decisión para los padres de familia?
Definitivamente considerar los intereses de su hijo. Si podemos tener niños que son muy inhibidos, que casi no participan, que no son muy extrovertidos y decimos, es que mi hijo tiene que ser más extrovertido, lo voy a mandar a un camping para que haga deportes y que conviva con muchos niños, el niño no lo va a disfrutar, va a ser una tortura para él, o sea, no le hagan eso, por favor. Si el niño es más introvertido, pues llévenlo a un camping pequeño donde conviva con pocos niños, poco a poco se va a ir relacionando y quizá llegue un momento donde él pida ir a un campamento más grande. O bien, si el niño no le gusta actividades de cocina y lo llevan a un camping de cocina para que aprenda a cocinar, pues no, porque igual no lo va a disfrutar. Tenemos que partir de los intereses de nuestros niños primero y ver también de acuerdo a su edad, porque hay niños que dicen, yo quiero aprender robótica, donde están aprendiendo o están utilizando materiales que tal vez no son acordes todavía para su edad. Tienen que ver también la edad de su niño y que sean actividades acordes con su edad. ¿Cuáles serían las recomendaciones justamente pensando en las edades? ¿Qué es una buena recomendación y cuál no? Porque creo que la mayor parte de los campamentos te ofrecen un perfil bien amplio. Es decir, claro, te los dividen en edades, como decía el ingeniero, pero te los reciben desde los 4 o 5 años hasta casi los 16, 17, 18. Pensando en las edades de los niños, ¿cuáles son buenas opciones para los grupos de edades? Igual va a depender de los intereses. Hay campings donde aceptan niños a partir de 4 años, que son más actividades como de lectura, muy divertidas. Vamos a leer cuentos, vamos a investigar, vamos a trabajar, no sé, matemáticas tal vez, porque los niños salen y vacaciones se les olvida lo que aprendieron en todo el ciclo escolar. Entonces es importante que también sigan fortaleciendo estas habilidades que tal vez todavía les cuesta un poco. También es importante, dependiendo también en niños de edad pequeña todavía, que aprendan cómo a desarrollarse, que se integren más con otros niños, que desarrollen habilidades emocionales, porque ahorita, igual repito, por estar con las pantallas, se enfocan más en ver lo que está ahí, pero en realidad no prestan atención a lo que están sintiendo. Entonces, un camping que les ayude a gestionar sus emociones a estas edades tempranas les va a ayudar cuando sean adultos. En niños que sean un poquito más grandes, tal vez actividades de aventura, de deportes, ya a partir de los 8 o 9 años ya pueden estar en actividades de deportes que obviamente estén supervisadas, como decía ahorita el ingeniero. Y ya en actividades también un poquito más grandes, pues ya son asuntos de robótica, que ya son adolescentes y que les llama más la atención. O incluso hay campings ahorita donde les ponen a crear contenido para redes sociales y que les hablan de todos estos peligros de estar en redes y no aprenden solamente la parte bonita y cómo voy a editar mi video para que se vea bien, sino a ver qué aspectos voy a considerar para garantizar también mi seguridad. Ahora, en expectativas reales, como padres de familia, ¿qué podemos esperar de un campamento de verano? Porque luego, hay estos que prometen el dominio de un idioma o de una habilidad o de una técnica o de un deporte, en términos reales, bien reales, o aprender a nadar, ¿no?, etcétera. En términos reales, ¿qué podemos esperar de un campamento de verano? Depende del campamento. Ahora sí que métanse a investigar primero, como decía ahorita el ingeniero, hay que investigar bien los perfiles. No es suficiente con que lo vi anunciado en la radio, entonces debe ser una muy buena opción porque tiene mucha publicidad. No, investiguen quién está realmente frente a ese campamento. ¿Qué experiencia tienen? ¿Cuántos campings han hecho antes? ¿Cuáles son las reseñas? ¿Qué experiencias han tenido los papás y los niños que han estado ahí anteriormente? ¿Es posible que un niño aprenda a nadar durante un verano? Sí, sí es posible, pero que domine un idioma, pues no, es cuestión también de lógica. Sí, claro. O tal vez el chico ya dominaba el inglés, estaba en un cierto nivel y solamente subió de nivel en el campamento. Es posible, también depende mucho de las habilidades de nuestro niño, pero pues sí va a depender de la habilidad que estamos queriendo dominar y qué tan preparado esté nuestro hijo para eso. Ahora, ingeniero, hemos escuchado un montón de opciones, desde las que ofrecen las instancias gubernamentales, estos campamentos, la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los que ofrecen algunas instituciones educativas, sobre todo preescolares, kinder, primaria, que dicen en verano vamos a ofrecer el servicio de camping de verano, academias deportivas o de artes que extienden la oferta a la temporada de verano, algunos que se realizan en hogares que tienen muchos o pocos años, algunos que van en instituciones que están especializadas, por ejemplo, de cocina, ¿no?, un negocio de comida y que dicen el verano voy a ofrecer camping de verano. ¿Qué condiciones tenemos que buscar? Porque, uno pensaría en la lógica práctica, pues si es una escuela debe de cumplir con las normas en protección civil, seguramente es más seguro, pero yo te lo quiero preguntar a ti que eres el experto.
¿cuáles son, digamos, los que podrían resultar un poco más institucionales, un poco más formales, un poco más seguros, de cuáles no tendríamos que estar tan confiados? ¿Qué tipo de preguntas tendríamos que plantear? Porque tú decías que pregunten, que no tengan miedo a preguntar, pero ¿qué tipo de preguntas tenemos que hacer al momento de ir a conocer estos campamentos? Sí, yo creo que voy a meterme un poquito en el campo que no es bueno, sí, hasta cierto punto, pero también nosotros los padres tenemos que ver qué es lo que quiero para mis hijos, para sobre eso dirigirlos de una manera adecuada para un desarrollo, porque al final del día o de principio, como quiera verse, los campings tienen que ser parte formativa del desarrollo de nuestros hijos. Si no es social, pues convertirlo un poquito en social; si es retraído, es decir, que el hijo tenga confianza en sí mismo. Y ahí es donde entra ya el acercarnos precisamente a estos campamentos y ver el perfil nosotros como padres, qué características tienen. Ahora, hablando específicamente de las condiciones que debe de tener la instalación, pues es conveniente que nosotros las visitemos. Yo tuve experiencias muy complicadas en ese sentido, de campamentos de natación, y ver las instalaciones. Y la pregunta sería, ¿los señores están capacitados realmente para enseñarles a nadar? Una. Dos, ¿qué tanta comunicación tienen entre ellos? ¿Qué tanta interacción tienen entre ellos? Porque se tiene que formar una brigada dentro de lo que es la unidad interna de protección civil, y hablando específicamente, ellos tienen que conformar sus diferentes brigadas para, en caso de un riesgo o una eventualidad, pues saber cómo actuar y nunca quitarle los ojos en las actividades que están desarrollando. Por ejemplo, un niño, si tiene esa necesidad de investigar, de averiguar, porque todos los niños tienen esas necesidades, entonces puede hacer alguna actividad en la cual no esté preparada, o que se separe, por ejemplo, del grupo y que se acerque a donde está la alberca y por asomarse se pueda caer, y entonces los instructores pues no están en ese momento porque están realizando otras actividades, tal vez de tipo correr, etcétera, etcétera, ¿no? Las condiciones climáticas, que también es muy importante. Si están empezando a llover, comienzan a oír truenos, si estamos al aire libre, pues en ese momento tienen que retrasar. ¿Y qué van a ponerlos a hacer ya ubicados bajo techo? ¿Sí? Voy a hacer este paréntesis, ingeniero, porque en estos días, justamente en este verano, en el arranque del mismo, va a estar lloviendo. Son los pronósticos que tenemos por parte del Servicio Meteorológico Nacional, y muchos de estos campamentos son al aire libre. ¿Qué actividades pueden continuar realizando bajo condiciones de lluvia, bajo condiciones de tormenta eléctrica, y cuáles no? Ninguna actividad al aire libre cuando comience o haya amenaza o alerta de lluvia, tenemos que permitir que se hagan ahí. Es decir, no se pueden realizar ese tipo de actividades. Hay tormentas eléctricas que están sin lluvia, y en ese momento nosotros nos convertimos precisamente en una atracción para que nos pueda caer un rayo. Jugando fútbol, muchos partidos de fútbol, ha sucedido que les cae el rayo y han quedado ahí lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las preguntas. Oye, ¿estás preparado para esto y esto y esto? No de una forma tan directa, claro, sino preguntarle al responsable ¿qué vas a hacer en caso de? ¿Qué vas a hacer en caso de? ¿Qué vas a hacer en caso de? Ahora, pensemos en los campamentos serios. Generalmente nos entregan un listado de actividades del día o de la semana. Ahí sería buen momento para preguntar, oye, ¿y si llueve? ¿Estás planteando que van a estar en la alberca o que van a estar en el partido de fútbol, lo que sea? Si llueve, ¿qué vas a hacer? Es correcto. Okay. ¿Qué vas a hacer? Y por ejemplo, ¿y cómo están tus instalaciones? Porque luego rentan las instalaciones. Sí, claro. Y esas instalaciones no han tenido mantenimiento. Y el señor de mantenimiento es uno solo, pero pues anda por allá. O sea, hay que revisar instalaciones. Y lo digo con conocimiento de causa porque ha sucedido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una actividad en la cual, si hay esto, vamos a asar bombones. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Cuáles son las medidas de seguridad para implementarse? Y hablo ya con conocimiento de causa y experiencia. Sí, que ya ha pasado, sí, ¿no? Estas famosas fogatas que a todos les parecen muy atractivas. Exactamente. ¿Estás preparado? ¿Sabes manejar los extintores, sí o no? ¿Tienes tu botiquín cercano? ¿Tu gente sabe RCP? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las brigadas tienen que estar preparadas y capacitadas, porque en caso que suceda un incidente, ya sea de tipo deportivo, que se tenga una lesión en un tobillo, en una pierna, en una fractura inclusive, ¿cómo vamos a actuar como primera respuesta que nos toca a nosotros, o les toca a ellos como organizadores del campamento, como primeros respondientes, mientras llegan los equipos de apoyo, de auxilio para esa actividad?
Ahora, hablando de las preguntas que tenemos que hacer, maestra, generalmente nos entregan un plan y tendríamos que pedirlo, ¿no? De actividades. ¿Qué van a hacer ahí durante todo el día? Incluso en las deportivas, ¿van a hacer deporte? Sí, ¿qué deporte? O sea, ¿qué van a hacer? Creo que una de las preguntas fundamentales sería esa, que nos entreguen un plan de actividades. Pero luego nos lo entregan y pues se ve muy bonito, ¿no? Hasta colores, ahí muy bien organizado, pero ¿qué tienen que incluir o de qué manera tienen que ir articuladas estas actividades para que nos hablen de que realmente es un campamento preparado y no un campamento improvisado? Porque, a ver, si vas a estar pagando, y además, ojo, hay que decirlo, los campamentos no son baratos, incluso los que dicen que son gratuitos porque te piden cierto material y ciertas condiciones que te van a implicar un gasto, ¿no? Si ya estás llevando al niño, si ya te está implicando algo, pues, ¿qué es lo que tenemos que esperar de esas actividades? ¿Cómo verificar que realmente sea un plan de actividades y no nada más un enunciado ahí de cosas para que suene bien? Ok, tienen que tener un plan para cada uno de los días, no un plan en general. O sea, porque hay campings donde les dan una serie de actividades y ya vamos a estar haciendo, no sé, 10 actividades, pero es todo el verano vas a estar haciendo esto. Entonces, por día, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? ¿Qué es lo que planeas? Tener, no sé, si van a tener ahí tiempo para comer o ellos les van a dar de comer, qué es lo que les van a incluir, incluso el menú, si es que les van a dar de comer dentro del camping, también ponerlo. Preguntar datos de los niños, o sea, no nada más basta con que les den las hojas de actividades, sino que también como papás les soliciten datos importantes de sus niños, porque hay niños que tienen diferentes neurodivergencias y no sabes con qué otros niños vas a convivir, qué necesita ese niño en particular, si tiene alguna alergia y que sepas cómo reaccionar en el momento. No nada más el historial clínico, sino también, digamos, un historial del perfil del niño. Claro. O sea, ¿qué le gusta? O sea, ¿con quién convive? Si el niño, ya ahorita tenemos niños que tienen trastornos de ansiedad, que ya les dan ataques de pánico. Entonces, ¿cómo actúas? ¿El niño toma algún medicamento? ¿Se lo vas a venir a proporcionar? Porque también las personas que están ahí no son las responsables de proporcionarle el medicamento, pero sí tal vez de ayudarlo en el momento en que el niño se sienta mal. O sea, quizá, te digo, tienen ataques de ansiedad. ¿Cómo le ayudas a tu niño para que tenga o controlar este ataque de ansiedad? O sea, la persona que está ahí, tienes un psicólogo, tienes un psicopedagogo que va a estar preparado para poder intervenir y calmar a tu niño en estos casos, o que le ayude también con estas habilidades de socializar. Si entra a un lugar totalmente desconocido, te digo, ahorita les cuesta mucho socializar, al estar con niños que no conocen se empiezan a sentir mal. Entonces, realmente la persona que está ahí les va a ayudar. ¿Cómo? ¿Qué actividad en específico va a hacer para que les permita socializar entre ellos y que el niño se sienta cómodo? Ahora, llegamos a un punto que también es bien delicado. ¿Qué pasa si lo llevo, el primer día la llevo, y sale, a ver si son chiquitos, llorando y me dice que no quiere regresar nunca más? O al día siguiente que lo llevo me llora en la entrada y me dice que no quiere volver ahí, que no lo deje. O si ya es grande y sale diciendo, yo aquí no regreso, no hay modo, y al día siguiente pues no hay forma de arrastrarlo al camping. ¿Cómo tenemos que reaccionar como papás? ¿Qué tenemos que hacer ante una situación como esa? Porque, a ver, nos podemos ir a los dos extremos. El primero decir, no me importa, ya lo pagué y ahora vas porque vas. O al otro extremo y decir, si no quiere ir, que no vuelva a tocar un campamento de verano, no se vuelve a aparecer. Pero, ¿cuál sería el mejor tratamiento o la mejor reacción ante una situación como esta? Ok, lo principal es hablar con sus hijos. Aunque sean niños pequeños, son capaces de expresarte qué es lo que está pasando. O sea, si sale llorando, ¿qué fue lo que no le gustó? A veces lloran porque creían que iba a ir un amiguito y al final no fue, entonces el niño se sintió solo. Es posible que sea por ahí, y en el proceso en el que se están adaptando, pues hay niños a quien les cuesta y que al principio pues iba a ser un poquito complicado. Podemos hablar con ellos y ver si esa es la situación. Digo, en este caso, si solamente es cuestión de adaptación, puede ser que al segundo o tercer día ya se vaya sintiendo mejor y al final de la semana el niño ya está cómodo y no se quiere ir del campamento. Pero si son otras cuestiones con las que vales, pues por ejemplo que no se sintió cómodo con las actividades, que otro niño le está haciendo bullying, ahí podemos hablar directamente con los encargados y ver si estas actividades se podrían modificar para que el niño se sienta mejor, o si esta otra persona que está haciendo bullying o que está actuando de una manera que no es la correcta, le podemos ayudar igual, digo, a gestionar sus emociones, o que tenga la ayuda de un psicólogo o un psicopedagogo para que les puedan ayudar y puedan platicar entre ellos y solucionar el problema. O bien también es posible que los encargados tal vez no tengan el mejor trato con los niños,
Porque sí, dices hace un momento, puede ser que el lugar que se encargaba de hacer comida o que son chefs y de repente den un camping de verano para niños, pero no estén capacitados para tratar con niños. O tal vez es el mejor nadador el que les va a dar este campamento, o el mejor entrenador de fútbol, pero no tienen un trato con niños. No cualquier persona está capacitada para trabajar con niños. ¿Sabes qué pasa muchísimo? Reclutan adolescentes en los campamentos de verano para que les ayuden con los niños. Uh-huh. Y bueno, pues no sabes si tiene contacto con otros niños, si tiene las ganas de convivir con ellos o nada más está ahí porque fue una oportunidad de trabajo, ¿no? Claro, o sea, y sí, no puedes contratar simplemente a una persona porque te sea más cómodo o por cumplir con el trabajo o por tener suficiente supervisión con los niños. O sea, no, realmente tiene que ser una persona capacitada. Y no solo capacitada, que sea empática, que sepa trabajar con niños, que sea paciente. No cualquier persona le gusta trabajar con niños. Claro. O sea, es cansado trabajar con niños, pero no cualquiera lo puede hacer. Y si no los está tratando bien, el niño no se va a sentir cómodo y no va a querer regresar y no va a disfrutar el campamento. Ingeniero, voy con el tema del personal, porque no solo son las instalaciones, es el personal. La mayor parte de los campamentos de verano, hemos visto, pues contratan personal eventual. Y vamos en todas las cuestiones, ¿no? Maestras, pero también pues adolescentes, jóvenes que les apoyen con las actividades. ¿Qué condiciones básicas tiene que tener ese personal? ¿Qué preparación básica tiene que tener, además del aspecto pedagógico, para poder tratar y poder llevar un campamento de verano en condiciones seguras? Bien, en este caso se clasifican este tipo de actividades como eventos o programas de tipo socioorganizativo. Y ahí el primer acercamiento es conocer que ese sí debe de tener mucha experiencia y conocimiento, pues es el líder del equipo, el líder de trabajo, el que está promoviendo inclusive el campamento. Se supone que ya ha promovido muchos, ya ha hecho muchos y ya tiene experiencia y se ha acercado con personas especializadas para hacer este tipo de actividades. Efectivamente, nos hemos encontrado con que es campo de oportunidad para muchos jóvenes hacer este acompañamiento. Aquí en San Luis tenemos 3 o 4 de esos campamentos, pero hay una situación que es importante ver qué capacitación tienen y si no la tienen, qué capacitaciones van a dar y cómo se las van a dar, que eso es importante. Y hacer parte a los niños de estas actividades, hacer pláticas de 5 minutos antes de cualquier actividad. Acuérdense que hay esta y esta situación, acuérdense que hay esto y esto, y ustedes se tienen que cuidar a sí mismos. Ahora, yo voy a regresar un poquito y voy a decir, también hablamos mucho de los niños, es que mi hijo es muy extrovertido, sí. A ver, tú como papá, ¿qué es lo que quieres también para tu hijo? Para tratarlo de llevar al campamento adecuado y no forzarlo a una situación que no. Hay que acompañarlos a los niños desde un principio y ser parte de ellos en esa actividad. Y que al mismo tiempo, si nuestro hijo tiene alguna deficiencia, pues obviamente platicarlo con el instructor principal para que le den y le asignen las actividades que va a desarrollar. ¿Por qué es importante esto? Porque el niño en determinadas condiciones se vuelve más vulnerable. ¿Sí? Si lo comenzamos a forzar en alguna actividad, automáticamente lo estamos llevando a una situación de alta vulnerabilidad y de ahí va a venir precisamente el rechazo o que sufra un incidente o un accidente. Entonces la comunicación es algo fundamental en este tipo de actividades de desarrollo en los campamentos para que exista una empatía con el niño y hacer un acompañamiento. Los instructores le tienen que hacer forzosamente esas actividades de comunicación con ellos y decirles de qué se trata la actividad, cómo es la actividad, para que ellos tengan esa empatía con lo mismo y les hagan sentirse acogidos, sino que lo hagan extraño. Ahora, hay que ver los perfiles también de los niños. Oye, ¿qué pasa si dentro del grupo hay un niño que no ha hecho nunca este tipo de campamentos o bien que es abusivo, que es abusado en su propia casa, hacer, no sé, muchas cosas, y que puedan de esta forma trasladarla hacia un campamento? Entonces, esas actividades tienen que estar muy bien supervisadas, muy bien preparadas, porque si no, el campamento es muy padre, tiene mucha experiencia y todo, pero no tomaron en cuenta los instructores de quiénes son las personas que asisten al campamento. Que son las instalaciones, las actividades, el personal, pero también los participantes en el campamento. Finalmente, maestra, a ver, danos el consejo y a modo de conclusión y de resumen, ¿qué condiciones hay que tener presentes sí o sí al momento de elegir estos campamentos?
Ok, muy importante, ya retomando un poquito lo que decíamos un momento, considerar los intereses de sus hijos. O sea, no consideren nada más lo que como padres quieren. Sí, es importante como lo que quieren como padres, pero no obliguen a los hijos a ponerse en una situación en la cual no van a estar cómodos, y como decía ahorita el ingeniero, en la cual se van a sentir en un espacio de vulnerabilidad. Investiguen muy bien el lugar a donde van a ir sus hijos. Pregunten, no tengan miedo de preguntar. O sea, es importante que pregunten y vean qué es lo que les están ofreciendo, qué personas van a estar responsables de sus hijos, cuál es el perfil, cómo se capacitaron, qué reseñas tienen respecto a este campamento. Pregunten y mantengan una comunicación constante también con sus hijos para ver qué es lo que están haciendo, qué les gustó, qué no les gustó, e igual para estarlo informando también en el camping con las personas encargadas. O sea, a mi hijo no le está gustando esto, decírselos abiertamente y ver si eso se puede modificar. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, ingeniero Oscar Mendoza, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias Erika, y con todo gusto, y gracias por la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Maestra Sandra Leticia Garza Almaguer, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Erika. Y bueno, pues hayan quedado algunas de las recomendaciones, pero sobre todo lo decíamos, pues lo mejor es acercarse, conocer, preguntar, valorar, comparar e incluso, ¿por qué no? Pues atreverse a cuestionar algunos de las instalaciones de los maestros, de los instructores, de los protocolos, de los contenidos que van a tener en ese camping de verano y así poder tomar pues una decisión bien informada. Yo soy Erika Salgado, te agradezco mucho que hayas estado conmigo y te espero en la siguiente de Es la Entrevista.